Yo creo que para que los jóvenes actuales sepan a dónde va Europa, qué tienen que defender y por qué tienen que defenderlo, deben volver la vista hacia la realidad histórica y cultural que es la que da sentido a Europa. Bueno, Europa ha vivido en los últimos 40 años en una especie de vacaciones estratégicas, es decir, parecía que no había amenazas en nuestro entorno, en todo caso siempre contábamos con que Estados Unidos iba a ser el gran paraguas protector tanto de la seguridad interior de los europeos como de la seguridad exterior, y eso ha cambiado, venía cambiando ya en los últimos presidentes norteamericanos, y Trump, con sus maneras burdas y groseras, lo que hace es poner de manifiesto el hecho estratégico fundamental que es, uno, que el mundo es hoy bastante más peligroso de lo que era hace 40 años, dos, fundamentalmente que nos enfrentamos a un periodo de incertidumbre, y aún incluso añadiría una tercera, y es que Europa no está preparada para defenderse por sí misma en términos de seguridad y de defensa. Que esto además tiene que ver con la profunda crisis de valores y de identidad que sufren los europeos. Por eso es importante que aquellos jóvenes que quieran jugar un papel importante en la segunda mitad del siglo XXI sean conscientes de que, primero, estas son las cuestiones fundamentales, y segundo, que en algún momento la sociedad deberá reconocer que aquellos que se dedican a ello son personas con las que se está en deuda. Bueno, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Desde el punto de vista puramente militar, es decir, desde el punto de vista de la defensa en términos clásicos, a lo que asistimos es al auge de una serie de potencias que llamaríamos revisionistas, es decir, que no comparten la visión del orden internacional actual, y ahí la más cercana a los europeos es evidentemente Rusia, pero también potencias menores que en el entorno de los países europeos aspiran a jugar un papel de potencia regional, y aquí encontraríamos en el caso de los españoles claramente Marruecos. Por un lado, los europeos tienen que hacer efectivamente un esfuerzo en inversión militar mucho más amplio del que están haciendo, pero luego es verdad que la segunda parte, que digamos tiene que ver con la seguridad, apunta al hecho de que los europeos se encuentran divididos en cuestiones fundamentales, y ese es el aspecto que otros países rivales, países revisionistas, hablamos de Rusia, hablamos de Irán, hablamos de China, hablamos de países que no se encuentran cómodos en el orden actual, utilizan o tratan de utilizar las propias sociedades europeas contra las propias sociedades europeas. Este es el aspecto probablemente más preocupante, porque apunta al hecho de que los europeos se encuentran divididos en aspectos fundamentales que tienen que ver con el futuro de cada una de las naciones europeas, con el futuro de la Unión Europea y con el papel que Europa tendría que jugar en el siglo XXI. Los jóvenes de hoy en día son los que toman las decisiones en el futuro. Y aquí hay un aspecto fundamental que he comentado antes, hay un aspecto fundamental que es la cuestión del respeto escrupuloso por la verdad. El tema de la verdad, que nos suena como muy abstracto y suena como muy general, pero sí que es verdad que implica tener cierta actitud en la vida, cierta actitud de respeto ante la realidad. La verdad, más allá de que logramos conocerla o no, es una actitud que tenemos hacia la sociedad, hacia la historia, hacia el mundo que nos rodea. Y desde este punto de vista, los jóvenes del futuro, aquellos que se enfrentarán a grandes decisiones, deberían recuperar el respeto hacia la verdad de unas sociedades y de unas naciones que han recibido, que la generación actual de dirigentes europeos han perdido. El tema de seguridad y defensa, o las cuestiones relacionadas con seguridad y defensa, siendo más complejas de lo que son otras cuestiones en nuestras sociedades, no dejan de tener el mismo origen, no dejan de tener los mismos fundamentos, y es la necesidad de que la política esté guiada por un más o menos sincero valor de la verdad como cuestión sin las cuales una sociedad es imposible. Es decir, cuando ocurren determinados acontecimientos que son enormemente disruptivos, cuando la incertidumbre se apodera del día a día, cuando nadie es capaz de saber qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas o en los próximos días, es lógico que surjan todo tipo de teorías, todo tipo de versiones, etc. Lo fundamental aquí es que seamos capaces, tanto en el ámbito político como en el ámbito de la academia o de los medios de comunicación, de salvaguardar el único valor que hace posible que una sociedad funcione, que es el valor de la verdad. Una democracia como las nuestras, insisto, compleja, con enormes
con enormes aspectos técnicos, tecnológicos, etcétera, solamente funciona cuando hay una determinada actitud tanto de gobernantes como de gobernados hacia los acontecimientos y hacia la realidad. Y por eso es fundamental reivindicar la verdad, que implica dos cosas. Uno, el carácter de la verdad implica que seamos capaces de hacer el esfuerzo de buscar la verdad, es decir, la verdad de las cosas, de los acontecimientos, de lo que ocurre, la verdad histórica, la verdad política, generalmente es muy complicada y exige mucho esfuerzo. No hay una explicación fácil a lo que nos ocurre y eso exige que el que quiera conocer la verdad, tanto desde el punto de vista del analista como desde el punto de vista del político, necesita invertir esfuerzo, necesitamos tiempo, necesitamos concentración, y eso hoy en día en nuestras sociedades es un valor que no parece excesivamente valorado, y al mismo tiempo que el esfuerzo implica también cierta dosis de humildad. Es decir, tenemos que ser capaces, que hay cosas que no conocemos y que somos capaces o tenemos que ser capaces de conocer remitiéndonos al esfuerzo, al trabajo, etcétera, ¿no? En nuestras sociedades, tanto la humildad como el esfuerzo pues no son valores que aparezcan hoy en día como excesivamente importantes. Pero si queremos sobrevivir a la incertidumbre y si queremos sobre todo que las democracias en las que vivimos sobrevivan, debemos recuperar ese respeto casi reverencial hacia la verdad. Uno de los problemas una de las cuestiones que explican por qué hemos llegado aquí, es decir, por qué los europeos estamos ahora mismo discutiendo la razón por la que estamos completamente faltos de defensa, tiene que ver con la irrupción de una serie de líderes que proceden del pensamiento 68ista, que llegan a los puestos de responsabilidad ya en los años 90 y en los años 2000, que se caracterizan por dos cosas: cortoplacismo en términos históricos, es decir, ser incapaces de observar más allá de los últimos 10 minutos y de los próximos 10 minutos, algo que es también muy típico de nuestras sociedades, y en segundo lugar, la incapacidad de observar que el mundo es un mundo ya global y que lo que ocurre en la otra parte del mundo ocurre ahora mismo o ocurrirá mañana en esta, ¿no? Yo creo que este tipo de iniciativas son importantes para descubrir las dos cuestiones aquí en juego, que son el hecho de que los españoles del futuro van a vivir en un mundo absolutamente global, en el cual las amenazas en la otra parte del mundo repercuten y repercutirán directamente en nuestras sociedades, y al mismo tiempo que las decisiones que se toman en el ámbito político y fundamentalmente dentro del ámbito político, en el ámbito de la defensa, de la seguridad, que tienen que ver con las cuestiones existenciales de nuestras sociedades, tienen un largo impacto histórico. La falta de conciencia histórica es uno de los grandes problemas de nuestras sociedades y es uno de los grandes problemas que explican que en estos momentos estemos hablando de una Europa incapaz de defenderse a sí misma. En ese sentido es necesario que los mejores, en el sentido de aquellos que tengan claras determinadas ideas, lleguen a esos puestos de responsabilidad. Porque en el fondo esos puestos de responsabilidad son aquellos puestos de los que depende el bienestar de una sociedad, y fundamentalmente en los ámbitos de la seguridad y la defensa, que son los que garantizan la misma continuidad existencial de una comunidad, que es la primera de las condiciones para un bien común. Estas iniciativas son fundamentales en la medida en que enseñan que hay algo valioso que defender, que hay algo valioso que entregar a nuestros hijos, y que eso que es valioso cuesta. Y cuesta mucho, y además implica dinero, implica esfuerzo, implica tener determinadas ideas que muchas veces solamente somos capaces de ponerlas sobre la mesa en iniciativas como esta. Generalmente aquellas personas que en una sociedad se dedicaban a temas de defensa, se dedicaban a temas que tienen que ver con garantizar la seguridad de toda la comunidad, eran las personas tradicionalmente más valoradas dentro de una sociedad. Eso se ha perdido. Pero eso que durante mucho tiempo, desde la época de la Grecia antigua hasta por lo menos el siglo, bien entrado el siglo XX, era algo natural, es decir, entender que las cuestiones relativas con la seguridad, con la defensa, son las cuestiones en el fondo más importantes de una sociedad, más complicadas y que exigían y exigen a los mejores, eso es algo que hoy en día se ha perdido. El hecho de que se haya perdido es precisamente lo que nos ha puesto en la situación actual. Yo soy Óscar Elías, soy director del grado en Filosofía, Política y Economía y del máster en Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria. Durante muchos años me he dedicado a temas de seguridad y de defensa y estudio, escribo lo que puedo y publico en relación con filosofía política, ética, relaciones internacionales y seguridad y defensa.